Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar del otro lado. Esta familia, esta comunidad virtual está creciendo gracias a vos, gracias a que compartís. Y siempre agradecemos a los hermanos que oran por nosotros, que nos acompañan, que nos cuentan de su experiencia con el canal. Gracias si dejas comentarios o si nos haces llegar algún mensajito por una u otra vía. Gracias por siempre estar del otro lado. Queremos contarte que siempre tratamos de dar lo mejor para nuestro canal. Queremos regalarte siempre un contenido que te sirva. Este es un canal donde compartimos, mensajes cristianos, saludos, aprovechamos fechas especiales. Y en esta ocasión queremos contarte que te vamos a regalar un pequeño mensajito en el capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Nosotros sabemos por el contexto de la carta a los Efesios que es un mensaje no tan fácil, no muy fácil que digamos, por el hecho de la estructura o la composición social de lo que era Éfeso. Y en esta ocasión te vamos a regalar exclusivamente el mensaje, la invitación que le hace el apóstol Pablo a los Efesios desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Queremos contarte algunos de los regalos que Dios entrega a los creyentes de su pueblo, la Iglesia de Cristo, y cómo esos regalos nos debieran llevar a reflexionar específicamente en el versículo número 3 de la carta a los Efesios, en el capítulo número 1. Vamos a tener una pequeña oración y vamos a reflexionar en este mensaje bíblico. Querido Señor, queremos darte las gracias por darnos la linda oportunidad de compartir este mensaje con nuestros amigos, con nuestros oyentes, y solo te pedimos que sea de bendición, que nos dé fuerzas, que nos dé energías, y gracias por lo que hiciste en la persona de Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas a los oyentes, a cada uno de los que van a ver el video, que sea de bendición lo que hablemos en esta ocasión. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes tu Biblia, acompáñame en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 1. Este es un capítulo muy especial. El capítulo número 1 es un tanto introductorio y también nos permite ingresar en la adoración que el apóstol Pablo quiere hacer en su iglesia como pueblo de Dios. Fíjate si tú lo puedes leer luego a los versículos 3 al 14. Obviamente que no vamos a hablar de todos los aspectos en profundidad, pero sí queremos hablarte específicamente de algunos de los regalos que Dios da. Yo conté 6 regalos que Dios da y obviamente no vamos a estar viendo a todos, vamos a estar viendo tan solo 4 de ellos, y específicamente vamos a estar haciendo alusión a la alabanza que uno debe darle a Dios como hijo de Dios por lo que Él nos ha dado. El texto clave, como dijimos, está dando inicio a esta perícopa, como se le llama en teología, esta porción de la Biblia. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este texto es sumamente importante. El texto introductorio que da el apóstol, después en el versículo 4 en adelante, el versículo número 3 lo que hace es invitarnos a adorar a Dios. Y no solamente nos invita a adorarle a Dios, sino además nos cuenta el por qué. Fíjate que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están 2 personas de la deidad. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, estas bendiciones solamente llegan por medio del Espíritu Santo. La deidad o la familia de Dios, nosotros vemos que son 3 personas interesadas en bendecir a la raza humana.
Y nosotros somos invitados por el apóstol Pablo a escuchar lo que nos dice este texto. Este texto, los que saben, han llamado el portal de la alabanza. Es la apertura, la elevación al trono de Dios y unirnos con las huestes celestiales para adorar al Creador. Nosotros tenemos en este texto una promesa que gracias a Cristo Jesús, a la dádiva que hizo Dios el Padre y las bendiciones que trae a la Iglesia el Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad de que ahora podemos alabar a nuestro Dios. El versículo número 4 nos habla de una elección de parte de Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Es interesante que este pasaje, el versículo número 4, nos regala o nos presenta dos de los regalos que estamos hablando. El primero es escogió. Esto de escoger es sumamente importante porque demanda una observación, demanda un vínculo, demanda un acercamiento con las opciones que tenemos enfrente. Y el texto no dice que Dios escogió a algunos, no. El pronombre que utiliza el apóstol Pablo es nos escogió. Ese pronombre es un pronombre plural. ¿Qué significa esto? Que la invitación es mundial. La invitación es para todo el planeta Tierra. El alcance de cambiar la situación espiritual de cada ser humano está al alcance de todos. O sea, es una invitación universal, completa, absoluta, de alcance particular a tu vida y a toda la humanidad. Dios escogió a toda la raza humana entregándole la persona de Cristo Jesús y también nos escogió a cada uno de nosotros de forma personal, individual. Dios se acerca a cada uno de nosotros y nota que el plan de Dios es antes de la fundación del mundo. Es como una especie de seguro que colocó Dios. Uno le podría preguntar y cuestionar a Dios, si tú sabías desde la fundación del mundo que íbamos a caer en pecado, ¿por qué nos creaste? Es una pregunta que tiene dos respuestas o dos posibles respuestas. Primeramente, que la omnisciencia de Dios no es causativa. ¿Qué significa esto? Que el padre que conoce lo que es la corriente eléctrica y le dice a su nene, ¿no?, que no meta los dedos en el enchufe, no quiere decir de que va a hacer de que el nene meta los dedos en el enchufe. O sea, el conocimiento de la consecuencia final no hace al padre, al conocedor de esa consecuencia culpable. ¿Por qué? Porque el que elige en definitiva es el niño si mete o no los dedos en el enchufe. Ahora, lo que sí es digno de destacar, que pese a que el niño escogió mal, la raza humana escogió mal, Dios ahora hace algo para con esta raza humana perdida. Dice, el plan, el seguro, estaba desde antes de la fundación del mundo. La caída en Génesis 3 no tomó a Dios por sorpresa, para nada. Dios es un Dios preparado, un Dios organizado, un Dios de orden. Por lo tanto, es sumamente importante que entendamos que el plan de la salvación no es que se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana. No. Sino que es un plan que ha sido preparado desde muchísimo tiempo antes de que ni siquiera la raza humana llegara a existir. Dice el texto ahora, esa elección tiene un propósito, tiene un obsequio. Entonces hemos visto que Dios
nos ha regalado un primer obsequio. Entonces el segundo es que tú seas alguien santo. Yo no sé si por ahí perteneces a alguna iglesia, a alguna denominación, y si no estás de acuerdo con algo que estamos diciendo, está todo bien. Crece en el lugar donde Dios te ha colocado. Crece en la iglesia donde Dios te puso, te colocó. Ahora, lo que sí Dios nos está diciendo es que el concepto de santidad, según la Biblia, es muy, muy diferente al concepto que hoy en día manejan algunas religiones, como por ejemplo el término de la canonización. El ser humano no puede colocar a nadie como santo, ni mucho menos un santo puede alcanzar tal plenitud, tal altura, tal estatura espiritual, al cual yo ahora puedo rezar y acercarme a Dios en nombre de esa persona santa. El concepto de santo, según la Biblia, cuando miramos el concepto de santo, por ejemplo, se le llamaba a la Biblia allí en Éxodo 40, se dice que el santuario era santo. Se dice, por ejemplo, en Éxodo 19 que el pueblo de Dios era santo. ¿Qué significaba esto? Un linaje santo. No significa que todas las personas de ese linaje, no significa que todos los israelitas, no significa que todo el santuario no tenía una mancha de desgaste material. No es que en esa estructura, en ese linaje no había materia contaminada por el pecado. No. Lo que está hablando la Biblia es que el grupo de gente que conformaba el pueblo de Dios, el grupo de gente que conformaba el linaje de la simiente santa, el material que se empleó para el santuario era empleado con un propósito particular, un uso especial. No se le daba un uso común, sino que se le daba un uso particular, específico, para una función determinada. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al templo, tenemos conceptos de santidad, tenemos elementos santos en la iglesia. Por ejemplo, un púlpito puede ser un lugar santo, el asiento de la iglesia puede ser un lugar santo. Todo el espacio que ocupa el templo es santo y uno dice, pero hay un banco que se rompe y hay que cambiarlo, que no hay santidad ahí. No, el hecho es que en ese banco, en esa copa de la Santa Cena, en ese púlpito, en ese espacio, no se hace cualquier cosa. En ese espacio se lo emplea para un uso sagrado, dedicado, consagrado. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios es que la vida de ellos en Jesús tiene un sentido especial. Cuando tú estás en Cristo, hermano, amigo, tú no estás por casualidad acá. La santidad tiene que ver con una razón de existir, una razón de ser. Tiene que ver con una motivación de mi existencia plena, una respuesta a mi duda existencial. Yo en este mundo puedo tener problemas, puedo tener dificultades, puedo tener enfermedades, puedo estar cerca de la muerte, pero todas las consecuencias que me da este mundo de pecado no me elimina el hecho de que yo fui creado para ser dedicado a Dios. Por eso, dedica tus cualidades a Dios, dedica tus capacidades a Dios. Tú tienes un propósito en esta vida, dice el texto, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Dios recibe a personas santas en Cristo. Dios recibe a personas dedicadas de pleno la vida entera. Todo lo que soy yo se lo dedico a Dios en la persona de Jesús. Eso es lo importante del versículo 4. El versículo número 5, el tercer regalo, habla de adopción. Qué tremendo término.
Qué tremendo término la adopción. Yo no sé si alguno de los que están acá es adoptado, alguno de los que están escuchando por ahí. Si tú eres adoptado, contanos, ¿qué es la adopción para ti? Nosotros te podemos describir un poquito en la teoría o el concepto a lo sumo espiritual, que tenemos una experiencia, pero no alcanzamos a entender completamente, porque lo vamos a entender, ¿sabes cuándo? Cuando vayamos al cielo. Ahí lo vamos a entender. Nosotros sabemos de que la adopción, según el versículo 5, dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Eso es muy importante, porque la adopción es darte el espacio íntimo en mi hogar para que seas partícipe y disfrutes de todos los beneficios que se da en esa familia. Es formar un vínculo cercano. Es ocupar un lugar dentro de una familia. En esa familia ocurren problemas, dificultades, dudas, peleas, cosas buenas, planes, proyectos. El estar en una familia, amigo, amiga, es de bendición en este mundo. Se espera en este proceso de la adopción que se nos dé amor, se nos dé protección, resguardo, se nos dé inclusión. ¿Y sabes qué es lo más lindo de la adopción? Es cuando el niño o la niña crece y son conscientes de que fueron adoptados. ¡Qué amor! Yo nací en una casa donde querían abortarme, donde mi mamá me dejó tirado en la puerta de esa familia, donde se me despreció, o nací en un lugar donde no pude desarrollarme como integrante de la familia. Pero lo lindo de todo esto es que hubo un amor externo a mí que me incluyó en su afecto interno. Y eso es lo lindo de la adopción. Qué impresionante cuando el niño es consciente del amor que se le ha dado y ahora nace en ese corazón entrega, afecto, vínculos, dedicación, confianza. Qué importante, qué importante. La familia de Dios es sumamente grande. Y es grande porque Dios quiere incluirte a ti en su familia. ¿Sabes que la adopción es tomar a un extraño, a alguien que no es de tu sangre, y lo haces de los tuyos? Lo haces parte de la intimidad que conforma tu hogar, tu familia. Yo trabajo en la docencia y saben que me ha tocado chicos repitentes. Me toca entrarnos en un aula que es cuarto año y hay chicos que estaban en quinto pero repitieron. Y ¿saben qué es lo interesante? Son chicos que si no son muy sociables, que inclusive los sociales sufren esto, el no poder vincularse con el nuevo curso. Se sienten extranjeros a ese curso. Se los sacó de su zona de confort y lo pusieron en un curso raro y no tienen ganas de trabajar y te miran feo y se sienten observados. Así éramos nosotros en la vida del pecado. Así eras tú. La Biblia dice que nosotros pertenecíamos a otra familia, a la familia de Satanás. La familia del demonio empezó a tomar a toda la raza humana al momento de cuando Adán y Eva cometieron el pecado. Toda la raza humana quedó sometido a la familia de Satanás. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:12 nos llama deudores. Deudores. Nosotros vamos a ser agradecidos por la eternidad con Dios, por el hecho de que Él nos permitió ingresar a su familia. ¡Qué privilegio tan grande! Él nos permitió ingresar en los lugares celestiales, como llama el apóstol Pablo. Esos espacios donde yo no tenía lugar, donde yo no tenía acceso. El pecado había cortado
cortado el vínculo directo entre Dios y su criatura humana. Cristo vino a decirme, ahora en mí, lee Romanos 8, en mí puedes llamarme mi papá amado, Abba Padre. El Espíritu Santo habla en nuestra mente y nos dice, ahora tú tienes que convencerte de que perteneces a otra familia. Vamos al versículo número 7. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué impresionante. Nota que la Biblia dice que se nos redimió. ¿Sabes qué es redención? La palabra redención debe entenderse en el marco sociocultural de la época. La palabra redención es apolutrosis. Era empleada esta palabra cuando un preso, cuando un esclavo estaba aprisionado de un amo y en ese lugar ese amo lo maltrataba, le ponía un precio, le administraba su identidad, se lo manipulaba como una cosa, se le valoraba por sus dientes, por sus músculos, por su edad. Eran objetos que se comerciaban. Este era el tipo de amo que nosotros teníamos. Sabes que si Jesús no se hubiera interpuesto entre Satanás y tú estarías, o yo estaría, quizá como los endemoniados gadarenos. No sé si has leído esa historia, pero la puedes leer en Marcos 5. Tremenda. Eran dos personas que les gustaba, se sentían cómodos viviendo entre cuerpos descompuestos, entre cuerpos muertos, entre huesos disecados, donde no había vida, donde había enfermedad, donde había dolor, donde había olor nauseabundo. La Biblia dice que se golpeaban, echaban espuma por la boca, andaban desnudos, daban alaridos, golpeaban a la gente del pueblo. Y nosotros estaríamos así si Cristo no nos hubiera redimido. Y saben que esta historia era uno de los mayores espectáculos para el rey de las tinieblas. Tremendo. En ese estado caótico de prisión viene el Salvador Jesús y nos dice, ¿cuánto vale este esclavo? Y Satanás le dice, vida por vida. Y saben que el Señor Jesús vino a desarrollar una vida perfecta que Adán y que todos nosotros no tenemos, jamás lo vamos a desarrollar. Y además vino a morir la muerte que yo debía pagar. Y como Él no tenía pecado, Él salió victorioso al tercer día. Por ese motivo, ahora nosotros tomamos la vida perfecta de Cristo y la hacemos nuestra. Por eso el apóstol dice allí en versículo 6, dice, nos hizo aceptos en el amado. Ahora nos aceptan. Antes nuestra condición hacía que seamos rechazados. No podíamos ingresar. Ahora el Señor Jesús nos habilita a ingresar a los lugares celestiales. Saben que la palabra redención es pagar un precio por un rescate. El rescate nuestro es sumamente costoso. Tú eres sumamente valioso, amigo, amiga. Si tú todavía no sabes o crees que tu vida no vale, mira lo que hizo el cielo por ti. Mira lo que hizo el cielo por tu vida. Y aunque mueras, dice la Biblia, si confías en Cristo, vivirás eternamente. Por eso es importantísimo creer en la existencia de el plan de la redención. Alguien pagó un rescate por mí. Por eso estamos predicando el Evangelio, porque las vidas para Dios en Cristo son
elevadamente importantes. Carísimo cuestas tú. Y quizá a alguno le preguntas ¿cuánto vales? Sí, yo valgo 50, 70 millones de dólares, ¿no? De euros. Uno cuando se pregunta cuánto vale, ¿sabes? La verdadera existencia, el verdadero valor se pone en la cruz. El cielo entregó el mayor don a la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Por eso, la gente no es un número más. Esto es algo que tenemos nosotros que aprender. Cuando tú das un estudio bíblico, cuando nosotros hacemos este tipo de videos, no es para ganar plata o para tener vistas. O si este mensaje le llega a alguien que se está por quitar la vida, que tiene la autoestima por el suelo, que se autopercibe como alguien de poca monta, alguien de poco valor. Escucha lo que te dice el apóstol Pablo. Tenés la opción de entender cuánto valió tu rescate. ¿Cuánto valió tu rescate? Tremendo. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Qué necesidad tiene Dios de regalarnos estas cosas? El texto habla en varios versículos, allí en los versículos 5, 9 y 11, de su propia voluntad. O sea, Dios tomó la iniciativa. Jamás tú vas a buscar por tu propia cuenta a Dios. Él te buscó y te encontró a ti. Él decide hacerlo. Dios es el arquitecto voluntario de todo el plan de redención. Segunda cosa de por qué Dios hace esto, porque te amó. Mira el versículo 5. Por su amor, versículo 9. Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según su bondad, según su parecer, según su voluntad, su agrado, su anhelo. Es tremenda esa palabra. Según como Él lo quiso. Toda acción de Dios está respaldada por el amor. ¿Y sabes qué es el amor? Ágape. El griego tenía 3 tipos de amores. El griego habla acerca de este amor ágape, que es el más puro y el más excelso. Dios nos da este amor que lleva al sacrificio, que lleva a la entrega por el otro. Juan 15, 13. Implica reverencia a Dios y amor por el prójimo. Este tipo de amor es un principio divino de pensamiento y acción que nos modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. ¡Qué tremendo mensaje! Y el tercer punto es que Dios lo hace en Él, en Cristo, en Él. No dice por Él, no dice de Él, no dice para Él, dice en Él. Esta palabra indica una saturación de Cristo en la carta a los Efesios. El creyente que por fe es motivado por el Espíritu de Dios. En Él significa que todo lo que tiene el Hijo de Dios se lo entregó a la raza humana. Se lo entregó a la raza humana. Toda bendición espiritual está al alcance de seres malditos por la bendición traída en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice Gálatas 3:13 que Jesús se hizo maldición por nosotros. Allí en Génesis 3 Dios le dijo a Adán y a Eva: maldita será la tierra por tu culpa. Maldito será Caín, maldito será la serpiente. La maldición fue asegurada cuando Adán y Eva cayeron. Pero la garantía de la expulsión de la maldición está en Jesús. En Él significa que toda dádiva la alcanzaremos gracias a Jesús. Significa esta proposición en. Es cuando alguien está dentro de. Es cubrirte en, esconderte en Él. Él lo hace exclusivamente porque
toma la iniciativa porque te ama y también porque en Jesús está la clave para recibir todas estas bendiciones. ¿Y para qué lo hace Dios? Bueno, los versículos 9 y 10, dice el versículo 10 sobre todo, dice con el fin de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. O sea, Dios quiere que la ovejita perdida que es nuestro planeta pueda volver al redil del buen pastor. Por eso Dios quiere paz en tu vida. Jesús es el pegamento, es el norte, es la brújula que nos hace ir a la presencia de Dios. ¿Estás aceptando al Señor Jesús? Cuando uno entiende un poquito, no te digo muchísimo, pero un poquito estas cuestiones, ¿cómo no vamos a aplicar nuestra vida? El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando miramos estas cosas, la vida se debiera, porque es algo que a veces no pasa, se debiera transformar en una alabanza completa. Yo deseo de corazón que Dios te bendiga en la persona de Cristo Jesús, que seas muy feliz, que vivas de forma diferente, sabiendo que el Señor te bendijo, te escogió, te llamó que fueras santo, también Él te adoptó como hijo suyo. Tú eres la herencia de Dios, tú eres hijo e hija de Dios cuando empiezas a caminar en compañía del Espíritu Santo. Que seas muy feliz y que Dios bendiga tu vida. Chao, chao.